Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos ya a este 13º capítulo de Conversando entre Jumix. Y esta vez nos acompaña nuestra hermana Cecilia Tripañán. Ella es parte de la IPN de Angol Centro. Y con ella estaremos hablando de este tema que lleva por nombre Un corazón conforme al corazón de Dios. Acompáñanos. ¿Cómo estás, Cecilia? Bien, ¿y tú cómo estás, Ricardo? Bien, ¿Cómo bien. va todo por tu institución? Bien, bien, gracias al Señor, todo bien por acá. Ansioso, como siempre lo digo, por hablar de esta nueva temática, que hoy nos toca hablar de un corazón conforme al corazón de Dios, basado, como podemos saber, en la vida de David. Así que para ya entrar en conversación, para poder iniciar esta conversación, hablaremos sobre el primer punto. ¿Por qué David es el único hombre en las Escrituras que se conoce por tener un corazón conforme al corazón de Dios? La Biblia nos da muchos ejemplos y de hombres muy, muy geniales y poderosos en las manos de Dios, pero igual yo siempre me hacía esa pregunta: ¿por qué David, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, es el hombre conforme al corazón de Dios? Y realmente estudiando, escudriñando, me doy cuenta de que él era un joven que desde niño, quizás desde adolescente, conoció el corazón de Dios, porque él desde pequeño, ¿cierto?, quiso hacer la voluntad de Dios. O sea, yo creo que lo diferencia quizás de Abraham, padre de la fe, de Gedeón, valiente, de Josué, ¿cierto?, es que él confiaba plenamente en Dios porque él conocía el carácter de Dios. Amén. Yo creo que ahí está la clave, y tenía tanta seguridad en Dios que fue capaz de desafiar, ¿cierto?, al pueblo filisteo, que era el pueblo más poderoso de ese tiempo. Entonces, como un pequeño, ¿cierto?, porque era pequeño todavía, fue capaz de desafiar a un ejército completo, no solamente a gigantes, sino que a un ejército completo, porque él conocía quién era su Dios. Él tenía confianza, pero sobre todo tenía una intimidad con Dios desde pequeño, y eso lo encuentro muy, muy, muy bacán, que él desde pequeño tenga esa intimidad con Dios. Y eso yo creo que lo diferencia, su confianza plena en Dios, su adoración, su compromiso. Eso lo hace ser diferente. Bueno, ahí vamos a ir viendo más características de él, y vamos a ir descubriendo, ¿cierto?, por qué tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Bueno, meditaba mientras te escuchaba, y qué importante eso, que David desde pequeño él sabía, él conocía a Dios. Quizá, para ponerlo quizá en nuestro contexto de hoy en día, bueno, la semana pasada nos tocaba hablar un poco de nuestra vida, como que nuestra identidad en Cristo, y quizá tiene que ver un poco relacionado con lo mismo. Ahora tenemos como ejemplo la vida de David, y meditaba en eso, de que él conocía a Dios, conocía a su Dios. Qué importante que nosotros hoy por hoy podamos conocer a Dios. Y la única forma es, tal como decías tú, como lo hizo David, quizá en intimidad, con una verdadera adoración, yendo a la palabra, conociendo al Dios bíblico, más allá de que nosotros podamos creer. Y no sé si quieres agregar algo más, o avanzamos en... No, yo creo que la clave de todo esto está, ¿cierto?, donde Dios le dice cuando desecha del reino a Saúl, le dice: más ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces yo creo que aparte de lo que decíamos, wow, o sea, además de eso, tienes que cumplir el plan de Dios. Entonces esto nos lleva a pensar: ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Porque claramente Saúl ya no cumplía con lo que Dios quería para un príncipe, para su pueblo, pero
pero David sí, porque David sí era una persona valiente, era una persona esforzada, era una persona, un adorador genuino. Entonces eso era lo que lo diferenciaba. Cuando uno es un adorador genuino, es obediente. Y eso yo creo que es muy, muy genial, muy bacán. Qué importante eso, la obediencia, que es uno de los puntos que igual vamos a tocar. El versículo que tú leías recién, eso que está en 1 Samuel 13:14, es potente si profundizamos en él, donde dice: Jehová, tal cual como tú lo leíste, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, le dice, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Es fuerte, es potente. Wow, es como fuerte. Por cuanto tú no has guardado. Fuerte. Es al corazón de Saúl. Por tanto, tú no has guardado. No has guardado. O sea, fuerte. El Señor nos habla también a nosotros. Y nos diga eso, porque tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y ahí hablamos un poco de lo que hablamos recién, para ir avanzando al siguiente punto, hablando en este contexto de lo que fue David, conociendo quizás más a David. El segundo punto que tenemos anotado acá es la obediencia y servicio. La obediencia y servicio. Yo creo que, como le dice en ese versículo que es clave, le dice al rey, ¿cierto? Tú no has hecho esto, porque es esencial que un líder, en este caso él era príncipe, pero quizás tú eres líder de alguna de algún cargo en la iglesia o liderazgo secular. Es súper importante ser servicial. Aparte de ser una persona obediente, una persona servicial. Y yo creo que eso diferenciaba a David, porque él desde pequeño, desde adolescente, podríamos decirlo, él era quizás cumplía la labor más baja, ¿cierto? Cuidando la oveja, o sea, mientras todos los demás hermanos ahí eran fuertes, y estaban en la guerra, y eran del ejército, él cuidaba la oveja, siendo un joven, ¿cierto? Cuidaba la oveja, pero él se conformaba y agradecía eso. Y después, también, cuando lo mandó a llamar el rey, él dice la palabra que él iba y servía como una persona que tocaba el arpa, y además de eso, tocaba el arpa y se transformó en el paje de armas de Saúl. Estoy viendo aquí en la Biblia, eso está en Samuel 16, y en Samuel 16, 21 al 23 dice: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues hallado gracia a mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa, tocaba con sus manos, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. O sea, él era una persona realmente, aparte de obediente, ¿cierto? Él lo llamaban, iba, servía. Entonces, qué importante es eso, qué importante es que podamos tener un corazón de siervo. Amén. Un corazón de siervo. Sí. Por eso igual es genial la historia de David, porque también recordemos que de este corazón de siervo de David viene el más grande de los siervos, que es Jesús, porque del linaje de David viene nuestro Señor Jesucristo, y eso es muy, muy maravilloso. ¿Por qué? Porque así como David fue un servidor, Jesús fue el siervo por excelencia. Amén. Tremendo. Meditaba en todo lo que estabas diciendo y se me venía a la mente en general la historia de David, que hay una historia que tiene como de todo un poco. Tiene de todo un poco. Uh-huh. Así como tiene muchas luces, también sabemos que también tuvo una caída no menor. Y de hecho, antes uh-huh. de poder grabar este programa, hablábamos un poco de eso, de este quizás pecado fuerte que tuvo David, pero más allá de quizá quedarse ahí, él fue una persona que de una u otra forma buscó y siguió buscando al Señor y se quebrantó delante de su presencia. Bueno, eso va para un poco más adelante, quizás más adelante un poco, pero
qué tremendo es pensar en esta historia, en David, en el ejemplo que él nos da, tal como decías tú. También se me venía a la mente, porque David, viéndolo así como humanamente, era el menos pensado para ser rey. Era el menos Claro, pensado, de hecho hasta Samuel se lo cuestionó. Él pensaba sí, que quizá iba a ser uno de sus hermanos mayores. Entonces muchas veces nosotros tenemos esa mirada humana de mirar quizás en menos a otro, a los más pequeños, o uno de pronto creerse más, y el Señor sabe, el Señor... De hecho, 1 Samuel 16:7 creo que habla de eso, de que él no, el Señor no ve lo que está delante de sus ojos como nosotros quizás lo vemos, sino que Él mira el corazón. Él mira el corazón. Entonces Él sabía que David de una u otra forma era el que debía ser escogido. sí, sí, porque de hecho mandaron a llamar a todos los hermanos de No, David, hermano. Amén. y claro, me imagino que todos eran hombres ya valientes, de buen parecer, como siempre dice la Biblia, cuando son altos, robustos, hombres de guerra, ¿cierto? Y el último, el menor, ¿cierto? Era David, y él estaba en el campo cuidando la oveja, y ahí viene la palabra del Señor, que dice que no miremos la apariencia, sino que el Señor lo desecha, sino que Él va a lo profundo, va al corazón. Y le dice, y Jehová respondió a Moisés, no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo desecho. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tremendo. Entonces, wow. No, de pronto, qué importante poner esto en contexto de hoy, de que muchas veces nosotros tenemos prejuicios o miramos nuestra apariencia, o la gente quizás muchas veces tiene un prejuicio sobre nosotros por nuestra apariencia, por lo que culturalmente dentro del pueblo evangélico no voy a profundizar en eso, pero qué tremendo saber que Dios eso lo desecha, que Él mira nuestro corazón y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y ahí no solamente la apariencia, sino que también entra lo social y lo económico, porque también tenemos que ver que muchas veces las personas, por tener un título universitario, por tener dinero, ¿cierto?, son más bien recibidas, y siendo que eso no es lo que a Dios mira, sino que Dios mira el corazón de la persona. Tremendo. Entonces, es súper importante eso, tenemos que llevarlo a nuestro contexto. Eso. Ni por lo físico, ni por lo económico, ni por lo social, sino por lo que tenemos en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, sí, de la abundancia del corazón habla la boca. Es importante saber y entender que muchas veces, es un versículo que en lo particular me gusta mucho y siempre me gusta resaltarlo porque es real y muchas veces no se le toma el peso de la abundancia que hay en nuestro corazón, va a hablar nuestra boca, va a hablar nuestra vida finalmente. Vamos a fluir en eso. Entonces, qué importante saber qué está reinando en nuestro corazón. Y uno de los últimos puntos que tenemos, y va en base a lo mismo lo que hablábamos, en base a David, de que él tuvo un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino, como hablábamos hace minutos atrás, quizás este gran pecado en el cual cayó David, que si lo analizamos es potente, no es menor. Quizás muchas veces nosotros también caemos en falta delante del Señor, pero qué importante esto, tal como el último punto que tenemos anotado acá, el tener un arrepentimiento genuino. Sí, yo creo que igual quizás es un poquito importante que recordemos cuál fue ese pecado de David. Amén. ¿Cierto? Que quizás obviamente hubo más pecado en su vida, pero resaltó que fue cuando él intelectualmente, ¿cierto?, mata a Urías, a uno de sus líderes del ejército. ¿Por qué? Porque él codició y deseó a su esposa, a la esposa de Urías. Entonces, el deseo que él tenía y lo que hizo intelectualmente fue mandarlo al frente para que él muriera y él quedarse con su esposa. Y además de eso, adulteró con ella, con Betsabé. Entonces, tremendo, porque wow, nosotros decimos, el hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió ese pecado, cometió ese asesinato, porque después Dios le dice y se lo dice cara a cara cuando manda al profeta Natán, y le dice y lo encara, pero ahí lo importante
de por qué tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Y por lo que dice Ricardo, que es el arrepentimiento genuino, porque él realmente se desgarra cuando el Señor le habla a través del profeta, se desgarra y hay un arrepentimiento, hay un quebrantamiento, Si no me equivoco, hay una Salmo 51. humillación. Sí, yo hoy no lo habíamos conversado, de hecho, pero también lo Me acordé, busqué. se me vino a la mente, Salmo 51. Mira, pero conexión espiritual. Amén. No lo habíamos hablado. Sí. Y sí, yo también busqué el Salmo 51. Ahí expresa. Ahí expresa, porque dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que te limpio y purifícame de mis pecados. Amén, tremendo. Amén, tremendo, porque y ahí sigue el Salmo y él derrama su alma, su espíritu delante de Dios y realmente se arrepiente y no vuelve ese pecado, porque conversábamos con Ricardo que muchas veces nosotros decimos: no, Señor, sí, me arrepiento, pero volvemos a nuestro pecado, volvemos una y otra vez. La diferencia de David es que él no volvió, él realmente se arrepintió y hubo una reconciliación con el Señor en ese aspecto, y él no volvió a cometer el mismo pecado. Y él, otra cosa importante, él asumió las consecuencias de ese pecado. Sí. Que si bien tuvo perdón y el Señor, obviamente Dios lo perdonó, pero sí, fue un pecado que tuvo consecuencias en su vida, Claro, porque tuvo a sus hijos divididos, peleando por el reino, porque el primer bebé, el primer embarazo de Betsabé lo perdió el bebé, otro dolor también en su vida. Entonces, él asumió las consecuencias de sus actos, de su pecado, y wow, él en los Salmos podemos ver su arrepentimiento, y también podemos ver cómo él, a pesar de eso, él adora, él tiene un corazón de adorador, tiene un corazón como lo que pide el Señor, porque él pide que tengamos un corazón de adorador, porque no importa el lugar, porque cuando uno de mis pasajes favoritos de la Biblia es de la mujer samaritana, cuando le dicen: no importa si es en el monte si es en Jerusalén, no importa, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso era David, un adorador genuino. Me encanta entender todas estas cosas y ponerlas en el contexto de nuestra vida, en este tiempo, porque quizás los que están viendo este video podían conocer la historia de David, quizás más a profundidad o no, pero entender todo lo que fue David. Y tal como decías tú, lo tremendo es ver también que él fue el descendencia directa de Jesús. O sea, a pesar de todo lo que él pudo haber hecho, el Señor demostró su gracia, su soberanía sobre su vida. Y qué importante esto, el punto que estamos hablando, de tener un arrepentimiento genuino, que más allá de poder quizás caer, estamos en un tiempo donde se hace quizás cada vez más complejo por todo lo que el mundo de una u otra forma nos ofrece. Estamos en un mundo caído, digo yo, donde finalmente podía leer, no sé si anoche o esta mañana, acerca de Romanos 12:2, donde habla de que no debemos conformarnos a lo que este mundo nos ofrece, o lo que el mundo piensa, porque muchas veces no nos damos cuenta y empezamos a actuar igual que el mundo, empezamos a agarrar las modas del mundo, empezamos a de una otra forma a actuar y a tomar decisiones conforme a como el mundo un poco nos plantea, y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, qué importante es ir a la palabra, siempre digo, y que nuestra vida pueda fluir en base a lo que la palabra del Señor nos dice. Y qué importante ver a este David, que tal como dice su palabra, tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y como decíamos al principio, se daba así porque él era una persona que conocía a su Dios. Entonces, qué importante que nosotros hoy por hoy podamos buscar y conocer realmente quién es este Dios, más allá de lo que podamos averiguar dentro de un culto normal, no, que nuestra vida, tal como decíamos delante, porque David era un constante adorador. Se me enreda. Amén. Todo nos pasa. Tenía una intimidad constante, entonces qué importante que eso lo podamos aplicar en nuestra vida.
Finalmente cuando planteamos qué tema podíamos abordar y tú me dijiste, fue como, oh, bacán, David, y ponerlo como ejemplo de nuestra vida y quizás en el contexto que estamos teniendo hoy. Entonces hay un Sí, arrepentimiento. es súper importante lo que tú dices, ser un adorador día, noche, siempre, como Amén. lo era David. Y, y lo que yo, a los puntos que yo iba que no después se me ¿Mm? fue que cuando Jesús le dice que busca adoradores en espíritu y en verdad y no importa el lugar, es como lo que estamos viviendo ahora, porque Amén. muchas veces vivimos, ¿cierto?, como personas tan religiosas Amén. que pensamos que no, que tiene que ser en la iglesia, no, que tiene que ser en un lugar específico, a una hora específica, de una forma determinada, pero no, no es así. Imagínate, ahora estamos utilizando las redes sociales, Amén. una forma que llega no a decenas ni a cientos de personas, sino que a miles de Miles. personas. Amén. Yo creo que este es el tiempo de que la iglesia, de que nosotros podamos expandir más que nunca el reino de los cielos. Amén. Entonces, hay que aprovechar este tiempo, porque quizás ahora, en este momento, 2020, es la forma de adorar de esta forma, porque no importa la forma, no importa el lugar, es lo que está en el corazón, Amén. es lo que tú eres, es lo que tú eres. Entonces, no, yo de verdad, este tiempo ha sido un tiempo, a pesar de todo, muy bueno, porque Amén. he visto de forma exponencial el cómo se ha expandido lo que es la luz de la palabra. Amén. Hace un tipo bacán en ese sentido. Esto mismo que estamos Sí, haciendo ahora, quizás lo dije en los primeros capítulos, siempre fluía en eso, en decir eso, de que quizás en otro contexto yo no hubiese, o nosotros como Jumis Constitución, no nos hubiésemos planteado hacer lo que estamos haciendo ahora, de compartir videos, reflexiones, este mismo proyecto de poder conversar en este contexto contigo sobre alguna temática que son temáticas importantes para nuestra vida, para la gente que quizás está recién también entrando al camino, de que pueda conocer realmente a este Dios que aparece en la palabra, en la escritura revelado. Qué importante es aprovechar el tiempo en este, valga la redundancia, en este tiempo, como dices tú, aprovechar las redes sociales. Y vuelvo un poco a ese versículo que decía yo, que te comentaba, que me gusta mucho, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces esta es una instancia donde tenemos que sí o sí, si Dios está en nuestra vida, poder fluir a través de las redes sociales, a través de eso, ya sea un estado, un versículo que de pronto la gente está en necesidad, y un versículo de pronto puede, oh, es lo que necesitaba escuchar, de que el Señor quizás va a estar conmigo, de que quizás van a haber dificultades, pero de una u otra forma el Señor va a estar con nosotros. Así que, no, tremendo tema, en lo personal, lo digo siempre, pero que de verdad ha sido así, son de mucha bendición, me permiten crecer más espiritualmente, el poder conversar, el conocer otra realidad, en este caso hablar contigo, Ceci. No sé si quieres compartirnos algo más antes de ya quizá ir finalizando. no, simplemente yo creo que lo invito a que sigamos generando instancias como esta. Eh, Gracias a Dios, en mi zona también hemos comenzado a activar ya de esta forma y, y no aprovechar el tiempo, tener un corazón de adorador, tener un corazón de siervo, tener un corazón conforme a Dios, creo que no es imposible. Si le buscamos, si le buscamos, le hallaremos. Así que, no, feliz de poder conversar contigo y poder, ojalá, ser de bendición para muchos otros jóvenes. Y nada, que un lindo proyecto, los felicito a ustedes como Yumix en Constitución. Y gracias, simplemente gracias, porque ha sido un tiempo especial donde yo también me puedo nutrir de lo que es la palabra. Amén. Y no, antes que se me escape, porque te escuchaba, eso, que es importante entender de que es posible, o sea, de hecho lo hablábamos antes de grabar, de muchas veces miramos la escritura como algo lejano, o sea, por ejemplo, si vemos a este Pablo, tremendo apóstol, y de repente lo miramos como un poco lejano, ¿no? Pues es posible, finalmente la escritura está hecha para que nosotros de una otra forma lleguemos a eso, o sea, es lo que Dios quiere de nuestra vida, que tal como Pablo decía, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, que la palabra pueda llegar a nuestras vidas para que pueda transformar nuestra vida y llegar a ser, ¿por qué no un David, un Pablo, la pasión que ellos tenían en su relación con Dios?
Y también antes que terminemos, se me venía a la mente, porque, bueno, este programa es grabado claramente, pero esto es publicado el día viernes, y ustedes, para que dejen la invitación, el día sábado tienen Sí. tienen un evento, ¿verdad? Sí, tenemos un evento y la idea es que igual muchos puedan verlo, puedan participar, no importa de qué lugar de nuestra Yumix son, o quizás amigos, quizás de otras iglesias, puedan participar. Va a ser publicado, ¿cierto?, en Zoom y también en Facebook Live. Es el día sábado, el 1 de agosto a las 7:30. Y va a ser un tiempo bonito donde va a haber adoración, va a haber un tema central que tiene que ver con la palabra, cómo oír la voz de Dios, van a haber dinámica, así que va a ser un lindo tiempo donde podamos estar en comunión, donde podamos en verdad disfrutar de la presencia de Dios. Amén, amén, va a Así ser que una gran todos oportunidad. invitados, todos. Esto va a ser mañana, desde que publiquemos este video. Mañana, entonces, ¿a qué hora? ¿Mañana a las 6:30? Mañana a las 7:30. 7:30, a partir de las 7:30, mañana están todos invitados, ya nuestra hermana Ceci lo invitó. Entonces esto va a estar publicado por Facebook Live también. Sí, por Facebook Online a través de la zona. Yo creo que octava zona, y ojalá que otras zonas las puedan replicar. Compartir, por amén. ejemplo, bueno, Constitución, Nacional. Así que ahí ojalá que puedan, porque entre más personas sean alcanzadas, mucho mejor. Ese es el punto, más allá de esto lo hablamos dentro de esta misma temática que pudimos compartir acá con el hermano Gabriel Vivanco. Qué importante esto que estamos haciendo de finalmente, para que el nombre del Señor sea resaltado más allá de una iglesia o una zona, el nombre del Señor es que debe ser exaltado en este tiempo, que la gente pueda conocerlo a Él. Entonces es importante esto. Mañana, entonces a las 7:30, para que estén todos atentos ahí, desde la Jumix de la octava zona. Así que va a ser desde ya esperamos que sea un evento de mucha bendición para cada uno de los que estén participando. Así que gracias, mi hermana, Dios te bendiga mucho, gracias por tu tiempo. Y nada, pues dejar la invitación a que sigan participando, a los líderes o jóvenes de la Jumix, para que podamos seguir participando en estas temáticas, hablar temas importantes para la juventud. Creo que es importante, estamos en un tiempo donde debemos hablar este tipo de cosas y de una u otra forma engrandecer el nombre del Señor. Así que el nombre del Señor sea exaltado sobre todo. Bendiciones y nos vemos pronto. Así que, chao, chao. Chao, nos vemos. Chao, bendiciones a todos. Y para siempre tú reinas, no, nadie jamás se podrá